Muy buenas noches, mi nombre es Sammy Rosado y estaré presentando mi exposición del tema correspondiente. Manipulación aritmética de números en la computadora. Cuando se habla de manipulación es porque se altera de alguna manera u otra la aritmética, o sea, ya sea una suma, una resta, una multiplicación, una división, o todo lo que tenga que ver con el ALU, con la unidad aritmética central o con la unidad lógica de la computadora. Cuando se realizan mediciones, las lecturas que se obtienen la mayoría de las veces no son justamente iguales aunque las realice la misma persona, con el mismo instrumento, sobre la misma pieza, en el mismo lugar y de la misma forma. Los errores surgen debido a que nuestros sentidos no son perfectos. De igual manera pueden ser causados por diferentes factores que no podemos controlar, como son los ambientes. En otras palabras, cuando se habla de manipulación, tiende a un error que nosotros tenemos el control, porque la palabra manipulación es una alteración, cuando también en otro sentido puede ser la manipulación, que es el uso de algún factor, el uso de algún objeto, el uso de la computadora. También dice que otro tipo de errores suelen surgir cuando realizamos operaciones matemáticas con resultados inexactos, junto con las limitaciones del sistema numérico de una computadora. Las manipulaciones aritméticas que se usan con tales números también pueden dar como resultados errores redondeados. En otras palabras, para concluir, en cuanto a la manipulación aritmética, se podría decir que es la manipulación es el uso que le damos, lo cual nos conlleva un error por la manipulación o por el uso del computador en cuanto a las operaciones matemáticas. O sea, nos dice que no nos dará un número exacto, sino que a partir de este error nos dará un número redondeado. O sea, que logramos al final, no logramos un valor exacto, porque estamos manipulando lo que estamos haciendo y no altera el resultado, pero nos da un número aproximado como es un número redondeado. Operaciones aritméticas comunes. Las operaciones aritméticas comunes dice que a causa de que estamos familiarizados con los números de base, bien, los emplearemos o se emplean para ilustrar el efecto del error de redondeo en las operaciones básicas, como son la suma, resta, multiplicación y división. Otras bases de números pueden tener un comportamiento similar. En otras palabras, las operaciones aritméticas comunes son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cálculos grandes. Ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para llegar a los resultados finales. Además, dichos cálculos a menudo son interdependientes, es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. En consecuencia, aunque el error de redondeo individual sea pequeño, el efecto acumulativo durante el proceso de muchos cálculos puede ser relevante. O sea, que eh, para llegar a cálculos grandes existen varios métodos en cuanto al uso de la manipulación, en cuanto al uso de la aritmética, lo cual al manipular la misma se pueden alterar los resultados, como se había dicho anteriormente, ya sea en una suma, en una resta, en una multiplicación o en una división, que son los comunes, y que los resultados en los cálculos grandes son totalmente independientes en cuanto al resultado. Suma de un número grande y uno pequeño. Supongamos que se desea sumar un número pequeño, 0.0010, con un número grande como 4000, utilizando una computadora hipotética con una mantilla de 4 dígitos y un exponente de un dígito. Modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al del grande, el cual se corta a 0.4000 por 104, teniendo este como base vía la 4. En otras palabras, como se ve en esta gráfica, se hace una multiplicación de números
decimales y se obtiene un número en esa multiplicación por la base. Cancelación por resta. Se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de punto flotante, casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o parábola utilizando la fórmula cuadrática. Lo que acabamos de ver anteriormente fue un número flotante, o sea, fue un número que era flotante porque a partir del punto tenía números que no eran números enteros. O sea, un número flotante es un número que no es entero y que tiene a partir del punto varios ceros. Productos internos. De las sesiones anteriores, debe quedar claro que algunas series infinitas son particularmente propensas a errores por redondeo, como vimos en la aritmética hasta ahora. Por fortuna, el cálculo de series no es una de las operaciones más comunes en el método numérico. Una manipulación más frecuente es el cálculo de productos internos. Esto es, como vemos aquí esta fórmula de esta integral que estamos mirando aquí, dice que esta operación es muy común, en particular en la solución de las ecuaciones simultáneas lineales algebraicas. Esto es una ecuación lineal de primer grado y podemos ver que se está usando una integral, o sea, son productos, o sea, son multiplicaciones de una ecuación en cuanto, según la definición, como podemos ver, es un cálculo de series que frecuentemente no es una operación común en el método numérico, por lo cual se hace un poquito difícil a la hora de hacerlo de forma analítica, por lo cual necesitamos recursos para poder hacer esta operación. Sin embargo, con estudio y dedicación se puede llegar a resolver este problema. Los errores de truncamiento son aquellos que resultan o son aquellos que se dan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. O sea, los errores de truncamiento son los que se dan como resultado a un valor aproximado, no a un valor exacto. La serie de Taylor. La serie de Taylor es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. La aproximación de orden cero. En las ecuaciones lineales, existen ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado y ecuaciones de tercer grado, pero está mal dicho segundo grado y tercer grado. Se diría de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Entonces dice que esta relación llamada la aproximación de orden cero indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que su valor en el punto anterior. Tal resultado tiene un sentido intuitivo, ya que si xi o x1 y xi más 1 están muy próximas entre sí, entonces es muy probable que el nuevo valor sea similar al anterior. Teoremas del valor medio para integrales. Primer teorema del valor medio para integral. Dice que si la función g es continua e integrable en un intervalo que contenga a yx, entonces existe un punto entre x, un punto x entre a y x tal que la integral de fa dice que g por t, por la derivada de t, es igual a g por el Euler multiplicado por a
por x menos a. En otras palabras, el teorema establece que la integral puede representarse por un valor promedio de la función gx multiplicado por la longitud del intervalo x menos a. El residuo en la expansión de la serie de Taylor. Antes de mostrar cómo se utiliza la serie de Taylor en la estimación de errores numéricos, se debe explicar por qué se incluye el argumento x en la ecuación. Un desarrollo matemático se representa en la tabla 4.1, como se ve aquí. Orden n, f de n por x, f de radio por 3. Aquí vemos la exponencial de t. Ahora se expondrá una interpretación más visual. Después se extiende este caso específico a una formulación más general. Suponga que se trunca la expansión de la serie de Taylor, como se mostrará a continuación en el 4.7, después del término del orden 0 para obtener el resultado de f multiplicado por xi más 1, que sería igual a f de xi. Diferencia finita dividida. Como se ve aquí en esta figura 1.11, se le denomina una aproximación en diferencia finita dividida de la derivada en tiempo ti, sustituyendo en la ecuación, como se ve aquí. Dice que pendiente aproximada es igual al determinante de b sobre determinante de t. Es igual a v por ti más 1 menos v por ti sobre ti más 1 menos ti. Como se ve aquí cuando se lleva al eje cartesiano, vemos que se saca los valores en el plano, se sustituyen y vemos como la pendiente verdadera de la derivada de dv sobre dt se puede figurar en el eje cartesiano, dando como resultado este tipo de ángulo, un ángulo aproximadamente de 45 grados. Estabilidad y condición. Estabilidad y condición. La estabilidad de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada. Cálculo numéricamente inestable. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. El error numérico total es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo. En general, la única forma para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Errores por equivocación. A todos nos son familiares los errores por la negligencia, por nuestro descuido o por equivocación. En los primeros años de las computadoras, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a las fallas de la propia computadora. En la actualidad, esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a las fallas humanas. Error de formulación. Los errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Métodos para la determinación de raíces sin emplear computadoras. Antes de la llegada de las computadoras digitales se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. En algunos casos, las raíces se obtenían con métodos directos. Sin embargo, existen que se resuelven directamente y aparecen muchas más en las que no es posible encontrar su solución. Por ejemplo, incluso en una función tan simple como f de x es igual a e menos x no se puede resolver en forma analítica. En tales casos, la única alternativa es una técnica con solución aproximada.
raíces y ecuaciones y la práctica en la ingeniería. Aunque las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas, son frecuentes en el área del diseño de ingeniería. En la tabla que se mostrará a continuación se muestra un conjunto de principios fundamentales que se utilizan comúnmente en trabajos del diseño en la ingeniería. Las ecuaciones matemáticas o modelos provenientes de estos principios se utilizan para predecir los valores de variables dependientes en función de variables independientes y los valores de parámetros. Como se muestra en la tabla aquí, los principios fundamentales en los problemas de ingeniería. Principio fundamental: balance de calor, balance de masa, balance de fuerza, balance de energía, leyes del viento y del movimiento y leyes de Kirchhoff. Variables dependientes se pueden mirar la temperatura, la concentración o cantidad de masa, magnitud y dirección de fuerzas, cambios en los estados de energía, cinética y potencial de un sistema, aceleración, velocidad y posición. También se encuentra la corriente y el voltaje. Y dentro de las variables independientes podemos mirar el tiempo y posición y el tiempo. Entonces aquí se ven las diferentes propiedades que tienen cada uno. Así que espero que haya sido claro y muchas gracias por la atención.